Hermanos, también bendecidos, se miran bendecidos, se miran bien. Yo no sé qué está pasando con ustedes, hermanos, pero cada vez se ven más jóvenes. Te los felicito por eso. Amén. Dios es bueno con nosotros. Mateo 25. Yo no sé qué está pasando con ustedes porque cada día se ven más jóvenes y yo cada día más viejo. Mateo 25, vamos a leer los versos 1 al 13. Amén. Y vamos a leerlo poniendo mucha atención, por favor. Dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante tuyo, Señor. Te honramos, glorificamos tu nombre, Señor. Nos sujetamos a ti, Señor, y asimismo a tu palabra. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Recibe honra, gloria y todo el honor en Cristo Jesús, en Cristo el amado. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia. Hemos orado, Señor, por este mensaje, que pueda ser de bendición y de edificación a los tuyos, porque somos ovejas de tu prado y pueblo tuyo. Fuimos comprados a precio de sangre. Así que te glorificamos con nuestras vidas, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Disipula nuestra vida y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están dispuestos este día a obedecer lo que el Señor diga en su palabra? Amén. Esta es una parábola muy interesante. Hemos comentado que el sentido de las parábolas es enseñar a través de un lenguaje figurado o ilustrativo, una historia ficticia de hechos de la realidad para traer una enseñanza espiritual que está oculta a simple vista. Cuando nosotros nos acercamos a las parábolas, debemos comprender que el Señor Jesucristo siempre las enseñó con la intención de traer un principio espiritual detrás de ella. Cuando nosotros estudiamos la semana pasada la parábola del buen samaritano, el principio detrás de ella era la misericordia. Lo que esta parábola nos enseña es que nosotros, el pueblo de Dios, debemos de ser misericordiosos. Eso es solo la enseñanza. Y hacerlo místico o espiritualizarlo más de lo que Jesús estaba haciendo será infructuoso y será peligroso. La enseñanza de la parábola es solo un principio, y en cada parábola debemos de tener la capacidad de entender el principio detrás de ella. ¿Cuál es el principio detrás de la parábola de las 10 vírgenes? El principio es velar. Los cristianos somos llamados a velar, porque el Señor Jesucristo viene nuevamente por su iglesia. Así que toda la parábola y todos los hechos y todos los sucesos se sujetan a este principio.
Todo lo que hoy vamos a estudiar es teniendo en mente que debemos de estar velando porque Cristo viene nuevamente por los suyos. Viene por su iglesia. Ahora, ¿qué significa velar y qué debemos de hacer para velar? Son algunas de las preguntas que nos haremos esta tarde y esperamos redimir las respuestas a través del estudio de la palabra del Señor. Amén. Ahora, el Señor está dando una gran enseñanza en el Monte de los Olivos. Y entre esas enseñanzas está hablando de su segunda venida. ¿Por qué? Porque es importante que el pueblo del Señor viva con plena conciencia de que Cristo viene nuevamente por su iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos estos principios tan importantes. El reino de los cielos, encierra un misterio en sí mismo. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, no es algo que se nos revele por sí. Es una enseñanza compleja. De hecho, cuando lo afrontamos teológicamente, debemos entender que la rama de la teología que nos enseña de estas cosas es la escatología, que es el estudio de las últimas cosas o de las cosas finales, de las cuales tenemos poca información al respecto. Y eso ha hecho que se preste a muchas malas interpretaciones históricamente. No sé si usted ha escuchado que hay personas que han dicho que en 1914 se iba a acabar el mundo, y mire, pasó el 1914. Después yo recuerdo que en el 2013, una cosa así, recuerdo que exactamente ese día estábamos bautizando, cuando acabamos, porque ha caído en la vanidad de su mente. Dice la palabra de Dios que toda persona que va más allá de lo que Dios está enseñando en su palabra ha caído en vanidad. ¿Sí? Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 29, el verso 29, encontramos algo sumamente interesante. ¿Por qué no me acompaña, por favor, esta escritura? Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, por favor. Y si usted lo tiene, puede indicármelo diciendo amén. Dice la palabra de Dios, si quiere leer junto conmigo: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice que lo que sí ha sido revelado en la Biblia es para nosotros y para enseñarlo a nuestros hijos de una forma práctica. ¿Qué cosa sí enseñó Jesús? Dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Eso es algo claro. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y a veces se está preocupado más por los detalles de qué va a pasar en aquellos días finales. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Qué puntos de vista? Y entonces surgen los puntos de vista teológicos, como es el amilenialismo, el milenialismo, postmilenialismo, toda clase de posturas teológicas. Algunos dicen que vendrá un milenio literal, pero que Cristo vendrá antes por su iglesia, y entonces la iglesia gobernará con el Señor esos 1000 años en la tierra. Algunos, que es la postura que nosotros tenemos, que es el amilenialismo, creemos en el milenio, pero que es un milenio espiritual o simbólico, que es el tiempo actual en el que estamos viviendo de la gracia de Dios, que no es 1000 años literal, pero que se ilustra de esa manera en la palabra de Dios, y que es el tiempo en que la iglesia está gobernando. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo anunció el sentido del evangelio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estamos viviendo el tiempo del milenio, el tiempo de la gracia de Dios, y entonces vendrá el final de las cosas. Tenemos que tener una postura al fin de cuentas. Y entonces están aquellos que dicen que la iglesia pasará toda clase de sufrimientos, de persecuciones, y entonces después vendrá un milenio. Parecen las cosas un poco complejas
o rebrujadas. Pero lo importante es entender, hermanos, que no hay suficiente y sólida base bíblica para que estemos, al fin de cuentas, discutiendo por esas cosas. ¿Cuál es el principio importante detrás de esto? Que Cristo viene por su iglesia. Eso es lo importante. ¿Y qué debemos de hacer nosotros, su iglesia? Velad y orad. Jesucristo dijo: porque del día y la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo se reservó el derecho, o el Padre, mejor dicho, se reservó el derecho de ser el único que sabe el fin de los tiempos y todos los aspectos que tienen que ver con el fin de los tiempos y el fin de los días. Solo Él. Del día y la hora nadie sabe. Esto es una realidad, es una enseñanza bíblica profunda. Es algo que debemos comprender para no estar cavilando en nuestros corazones y estar jugando a la teología. Del día y la hora nadie sabe. ¿Quién lo sabe solamente? Y usted puede venir a mí. A veces pasa que después de que doy una enseñanza que tiene que ver principalmente con lo escatológico, hay hermanos, claro, yo entiendo, con buena intención, que se acercan al final de la reunión conmigo y me dicen: pastor, si hay una respuesta a eso, o si hay una enseñanza en cuanto a eso. Yo fui enseñado así. Yo siempre con respeto los escucho y le digo: muy bien, hermano. Yo no estoy diciendo que yo no sepa que hay esas enseñanzas. Teóricamente podemos conocer todos los aspectos teológicos de las enseñanzas. Sin embargo, cuando yo estoy mencionando que bíblicamente no hay base sólida para que estemos mal interpretando una enseñanza, y usted tiene seguridad de una forma en que van a suceder las cosas, entonces usted ha sido enseñado conforme a una postura teológica, y tal vez no conforme a la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tal vez sea un poquito menos agotador para ustedes, que no se preocupen desmedidamente por hacerme saber tal vez su postura, porque eso se puede respetar al fin de cuentas. Pero lo importante es: ¿qué estás tú haciendo para esperar la venida del Señor? Eso es lo relevante. Creo que eso es lo más importante. Amén. Entonces yo le quiero invitar a que volvamos a Mateo 25, por favor. Disculpen lo informal de la pregunta, pero como no alcanzo a ver el reloj de allá y se me olvidó traerme aquí, acostumbro traer mi celular para ver la hora. ¿Me pueden dar su hora, por favor? Gracias, amados hermanos. Dios se los pague. Mateo 25. Entonces estamos diciendo que Jesús está en un discurso. ¿En qué lugar? ¿Dónde se encuentra? En el Monte de los Olivos. ¿Y cuál es el punto que está enseñando? El regreso del Señor. ¿Bajo qué sentido? Poner a prueba al creyente. Una enseñanza bíblica clara es que los creyentes son puestos a prueba en su fe y su fidelidad a Dios. Todas las pruebas que vinieron sobre la vida del justo Job fueron para probar su fidelidad a Dios. La primera ocasión que le vinieron calamidades a Job, dice que su esposa se acerca a él y le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Ni siquiera le dijo: ¿por qué no te mueres? Ya no eres tan útil, muérete. Sino que había tanta maldad en el corazón de esta mujer fatua, falta de entendimiento y de sabiduría, que todavía se atreve a decirle: primero maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué sentido tiene que vivas así? Pero la respuesta de Job es maravillosa. Jehová Dios dio,
Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor bendito, en riqueza, en pobreza, en enfermedad. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, angustia, hambre, peligro, desnudez, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros. El amor de Dios es el que nos sostiene. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. Dios es inmutable, Él no cambia, Él no varía, no hay sombra de variación en Él. Él es el eterno, Él es el santo. Él es 3 veces santo, 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 santo. Amén. Y aquí estamos delante de Dios, asombrados e impactados por su grandeza, reverentes ante la santidad de Dios. Decía el hermano R.C. Sproul que un encuentro con la santidad de Dios es traumático. No podemos ser igual después de encontrarnos con la santidad de Dios. Tal vez tú no vives impactado por la grandeza y la santidad de Dios porque no has tenido un encuentro con la santidad de Dios todavía. Por eso tal vez eres irreverente. Por eso tal vez puedes fallar tanto al Señor. Por eso tal vez no te puedes sostener en santidad delante de Dios. Es comprensible si no has tenido un verdadero encuentro con la santidad de Dios. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 6. Isaías capítulo 6, por favor. ¿Lo tienen? Versos 1 al 8. Vamos a leer primero los 4 versos iniciales. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Bajo qué circunstancias sucede esta visión al profeta? Había muerto el rey. La nación se encontraba triste, la nación se encontraba de luto. Yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar, tienen que tener cierta edad para poderlo recordar, naturalmente, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio. Fue una experiencia fuerte para nosotros como nación. Aún yo siendo un adolescente, me sentí triste. Sabía que lo que pasaba era algo triste que estaba afectando a nuestra nación. Nos sentíamos hasta tal vez un poco desesperanzados por la situación. Fue una escena tan triste para nuestra nación. Fue un momento en que estábamos vulnerables. Imagínense, la nación de Israel estaba viviendo un tiempo de duelo, de luto. Estaban tristes. Había muerto aquel rey, el rey Uzías había muerto. Y ahí estaba el profeta, el hombre de Dios, con esa tristeza que también embargaba seguramente su corazón. Cuando ve en visión al Señor sentado en un trono alto y sublime. El Señor está sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué es algo sublime? Es algo que no tiene equiparamiento con las cosas humanas, con las cosas banales. Lo sublime es algo que trasciende lo meramente natural. El trono del Señor es un trono no humano,
no es un reino humano, es un trono sublime, es alto, porque el Señor es todo grande y todo glorioso. Él es todopoderoso, amén. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Y nos describe a los serafines, aquellos que ministran cercanos a la presencia de Dios, cercanos a su santidad. 6 alas para cubrir sus pies, porque la tierra donde estaban era tierra santa. Para cubrir sus rostros, porque no pueden contemplar al santo, porque perecerían. Con otros volar para trasladarse hacia donde el Señor ejecute la orden y es obedecido. Estamos ante ese Dios que los serafines se postran en humillación delante de Él. Y aún tú y yo a veces podemos ser tan irreverentes delante de la presencia de Dios, tan poco conscientes que estamos delante del alto y sublime, del Rey Jehová de los ejércitos, del Todopoderoso. Hoy estás ante la presencia del alto y sublime. Hónrale, reconoce su grandeza. Dice: Señor, soy menos que polvo, no soy nada. Si no fuera por tu gracia y misericordia, estaría destruido ahora mismo. Y el uno al otro daba voces diciendo: de todos los atributos que describen la naturaleza de Dios, este es el único que se eleva a la tercera potencia. Santo, santo, santo. Dios es tan santo que no es suficiente que sea santo solo una vez, sino que tiene que ser nombrado 3 veces: santo, santo, santo. Estamos ante la santidad de Dios. Si estamos ante su presencia, estamos ante su santidad. Isaías no era cualquier clase de hombre, no era un vago, no era cualquier peladillo, no era alguien con una vida intrascendente, era un hombre de Dios, era un hombre íntegro, era un hombre apasionado por las cosas de Dios, era un hombre que tenía buen testimonio en todo el pueblo, era un hombre que no agachaba la cabeza delante de nadie, que no se avergonzaba de nombrarse profeta de Dios, hombre de Dios, testimonio impecable. Cuando Isaías iba por la calle, la gente volteaba y decían: ahí va el hombre de Dios. Y si este hombre tan íntegro tuvo una experiencia traumática delante de la santidad de Dios, yo me pregunto: ¿qué más necesitaremos nosotros para ser impactados y ser traumatizados a vivir en santidad delante de Dios? Dice el versículo 5: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Quién lo dijo? Isaías, el hombre íntegro, el hombre de buen testimonio. ¡Ay de mí! ¡Oh, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Pobre de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Pobre de mí, estoy perdido. Fue traumatizado por la santidad de Dios. Cuando él miró al Señor sentado en su trono alto y sublime, reconoció la miseria de su condición. Ay
soy muerto, miserable de mí. Soy pecador y todo este pueblo es pecador. Y viene la respuesta de Dios al reconocimiento del profeta de su indignidad y de la grandeza y la santidad del alto y sublime. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es necesario pasar por la purificación para servir a Dios. Es necesario pasar por la experiencia traumática de la santidad y la grandeza de Dios. Hoy ese Dios está aquí. ¿Necesitas que Dios envíe ese serafín con ese carbón encendido y toque tus labios? Yo lo necesito. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Miserable de mí. Santo, santo, santo. Tenemos que ser impactados por la grandeza y la santidad de Dios. Que quite toda irreverencia de nuestros corazones. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, dijo el salmista. Y el salmista dice: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, castillo mío y redentor mío. Sea grato lo que hablo, sea grato lo que pienso. Velad. Y viene Jesús en este momento histórico. Mateo 25, retomemos, que no hemos entrado en materia la parábola aún. Mateo 25. Viene Jesús y dice: entonces, de seguro les digo, realmente, eso significa, el reino de los cielos será semejante. Y está dando el sentido de una parábola, es una ilustración. Se los voy a asemejar a algo, porque las cosas celestiales no se pueden entender terrenalmente. Entonces permítanme usar una historia, dice Jesús. Y como viene el maestro y nos enseña. Ahora siéntese a los pies del maestro. Ahora viene Jesús a enseñarnos. Ya tuvimos un encuentro con la santidad de Dios. Entendemos que Él es alto y sublime, que su palabra es santa, su palabra no puede ser corrompida. Pero nadie se puede mantener en santidad en su propia fuerza. No hay hombre siquiera, no hay uno. Porque lo bueno es por gracia. ¿Qué es lo que es nuevo cada mañana cuando nos levantamos de parte de Dios? Su misericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? Que Él mira nuestra miseria acorde a su santidad. Eso significa misericordia de parte de Dios a nosotros. Él mira nuestra miseria acorde a su santidad. Así que el diario ve: yo soy santo. Él es miserable. Necesita mi gracia. Solo tu gracia me sostiene, Señor. Gracia sublime que a un infeliz salvó. Fui ciego y puedo ver. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me rescató. Y podemos decir como aquel ciego, que estaban acompañándole
en esa espera, que podía suceder en cualquier momento, en la noche, en cualquier hora. Y ellas tenían que tener lámparas y vasijas de aceite para que cuando fuera anunciado, viene el esposo, pudieran en estas 10 doncellas alumbrar el camino para que la amada se encontrara con su amado. 10 doncellas prevenidas con lámpara y aceite. El principio detrás de esto es que Cristo viene, que Él es el amado, es el esposo de la iglesia. Y los creyentes deben esperar con su vasija llena de aceite y su lámpara encendida. La oración, la lectura bíblica, el ayuno, esas cosas que parece, no sé en qué momento pasaron de moda en la iglesia cristiana. Hoy somos demasiado sofisticados para orar, para leer la Biblia, para ayunar. Son cosas que parecieran perdido su vigencia, pero son las únicas cosas que pueden mantener fortalecido al creyente. Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, llevó consigo a 3 de los que siempre fueron más cercanos a Él. Dice que iba y oraba un momento y regresaba al lugar donde estaban, y estaban ellos durmiendo. Y otra vez así lo hizo, y estaban durmiendo. Y llamó su atención y les dijo: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Al que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Al que no ora, el diablo se lo devora. Que se junta con lobos a aullar se enseña. Parece que no tiene que ver, pero tiene que ver. Tenemos que velar en todo tiempo. ¿Quiénes son tus compañías? ¿Quién es tu amigo más cercano? Dime quién es tu amigo y te diré quién eres. Si la gente con la que más convives, si las cosas que más haces no tienen que ver con darle gloria a Dios, tu vida cristiana y espiritual es tan débil. ¿Qué resultado esperas obtener? ¿Cómo puedes vivir así? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Habla que el cristiano debe ser prudente. Un elemento de prudencia debe existir en el creyente. Pero 5 eran insensatas. Así que la enseñanza de la parábola es que hay cristianos prudentes y hay cristianos insensatos. ¿De cuáles quieres ser tú? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¡Qué ocurrencia! Es como tomar tu carro y no echarle gasolina. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No solo le habían echado gasolina al tanque, sino llevaban una garrafa extra. ¿Por qué lo hicieron? Dice el verso 5: y tardándose el esposo, claro, cabecearon todas y se durmieron. Y tan mala es la postura que se sobreenfatizó hace unos años atrás en la iglesia cristiana, donde se decía a nuestros jóvenes: no estudien, no progresen, no hagan ahorros, no hagan nada de su vida porque Cristo viene. Y esto parecía que Cristo venía mañana y nadie hacía nada. Eso es malísimo. Como tan mala la postura de decir, gozar y reír que el mundo se va a acabar. Debes velar y hacer lo que corresponde día a día, todo para la gloria
de Dios. Vivir coram Deo, para la gloria de Dios, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quieres ser insensato o quieres ser prudente? Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Finalmente salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué inteligentes las prudentes. Miren, para que no se nos acabe también a nosotros, vayan y compren. Si yo hoy leo la Biblia, si hoy yo oro, si yo hoy busco las cosas de Dios, si hoy me consagro a Dios, ¿a quién le va a beneficiar? ¿A mí? A nadie más. Claro, traemos beneficios secundariamente, principalmente yo como pastor. Si no busco de Dios nada, vengo y me paro aquí, yo no voy a ser de bendición de nada para ustedes. Soy una tragedia, una vergüenza. Si busco de Dios, voy a ser de bendición al pueblo, claro, como pastor. Pero sí se entiende el sentido práctico del otro que estoy diciendo, ¿verdad? Para cada quien es nuestra relación y nuestro compromiso con Dios. ¿Vamos bien? Y viene el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. O sea, sí las conocía, claro. Yo no quiero saber nada con ustedes. Fueron insensatas. Velad pues, y viene la aplicación práctica de Jesús, me encanta. Velad pues, velad. ¿Cuál es el principio espiritual detrás de esta parábola? ¿Por qué la enseña Jesús? Para que nosotros, su iglesia, velemos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Vivir velando. ¿Qué es una persona que vela? Es una persona que está despierta, que está en sus 5 sentidos, que está consciente de lo que pasa a su alrededor. Una vida espiritual saludable. Velad. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Si me pueden abrir acá guitarra y micrófono, por favor. Sí. Busca al Señor de todo tu corazón ahí en tu lugar. Si alguien necesita venir a este altar y decirle: Señor, quiero ser prudente. Llena mi lámpara de aceite, lléname de ti, de tu Espíritu Santo. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano.
de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Juntos hacemos hoy, si alguien necesita pasar ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Velad, pues. Señor, recibe nuestro compromiso, nuestra oración, nuestra devoción en Cristo Jesús. Amén.